Hola, soy Brian de Alfontes y hoy, como se anunció, empezamos a tratar esa pregunta de qué se trata la Biblia. Vimos en el anuncio, ¿verdad?, de que la Biblia se trata de Jesús. Y se trata de Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis, de principio a fin se puede decir. Porque vimos que el mismo Señor Jesús en Lucas 24 dice que cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Jesús está diciendo ahí que las tres divisiones del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, esas tres divisiones que pues se le llama, ¿verdad?, la ley, los profetas, y también en el hebreo se le llama los escritos, pero Jesús, al referirse a los salmos, se está refiriendo a los escritos también, las tres divisiones del Antiguo Testamento. Entonces él está diciendo, en esas tres divisiones del Antiguo Testamento se escribe acerca de mí. Así que empezamos a abarcar ese tema y empezamos abarcando el tema viendo lo que es Jesús en la Torá. Torá pues es la palabra hebrea que pues se trata de la ley, ¿no? O significa la ley. Entonces estamos viendo a Jesús en la Torá, Jesús en la ley de Dios, que en este caso se refiere a los escritos desde Génesis hasta Deuteronomio. De Génesis hasta Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia, y vamos a ir poco a poquito viendo los temas que nos presenta y cómo esas porciones de la Escritura nos llevan a Cristo Jesús. Así que hoy vamos a ver el tema Adán y la promesa. Así que vamos a ver cómo Adán en su persona nos lleva a Cristo. Y también aquí se presenta la promesa de Dios de salvación por primera vez en la Biblia. Se puede decir que más o menos vamos a estar viendo de Génesis 1 a 5. Así que empezando desde el capítulo 1 no podemos olvidarnos del tema de la creación. Vemos en el 1 que Dios crea todas las cosas. De hecho, las primeras palabras son: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego vemos el relato de cómo Dios va creando todas las cosas día tras día y llega al día 6 y crea al hombre. Y luego en Génesis 1, 27 a 28 da su comisión al hombre. En Génesis 1, 27 vemos que Dios nos dice cómo Dios crea al hombre. Y dice: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Entonces aquí vemos que el hombre y la mujer son creados a la imagen de Dios. Y luego en el 28 vemos que Dios, como dice el texto, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Entonces Dios les da al hombre y la mujer la tarea de dominar en la tierra, sobre todos los animales, de reinar en la tierra, sobre todos los animales. Y luego vemos en el capítulo 2, verso 15, que Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces vemos que en general el hombre tiene la tarea, Dios le encarga la tarea de reinar en la tierra sobre todos los animales, sobre todos los seres vivientes. Y luego aquí Dios pone al hombre en el huerto de Edén. Y el hombre tiene el trabajo especial de cultivar y cuidar el jardín o el huerto de Edén. Y luego ya de allí Dios le da un mandamiento. En el 2.16 dice: y le dio este mandato, pues puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Así que vemos esa comisión general y luego vemos que Dios le encarga al hombre a cuidar el huerto de Edén, a cultivarlo y a no comer de uno de los árboles que está allí.
el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero, ¿el hombre cumplirá esa tarea? No, mis hermanos. Vemos que el hombre pues no reina sobre los animales porque entra la serpiente. Y la serpiente engaña a la mujer y la mujer le da de comer a Adán. Vemos que entra el pecado en el mundo porque el hombre no reina sobre los animales y porque el hombre no cuida y cultiva el huerto del Edén, el lugar especial donde Dios había puesto al hombre. Y luego, ya de ahí, mis hermanos, entra la promesa de Dios en Génesis 3:15. En verdad, Dios está pronunciando un castigo sobre la serpiente, pero Adán y Eva ya están escuchando y viene siendo como si fuera una promesa para ellos. Escuchen bien. Dice Dios a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza. O sea que la simiente de la mujer le va a aplastar la cabeza a la serpiente, pero tú le morderás el talón. Pero la serpiente va a morder el talón del que viene a aplastar la cabeza de la serpiente. Así que ese viene siendo un castigo para la serpiente, pero una promesa de salvación para la humanidad, porque ya había entrado el pecado en esa creación hermosa de Dios. Edén, mis hermanos, viene siendo un templo. Quizás tenga que ser otro video de cómo nosotros podemos ver esa realidad. Pero vemos que el huerto de Edén está encima de una lomita. Sabemos eso porque los ríos pues van pasando por ahí, entonces tiene que el río que escurrirse hasta abajo. No suben para arriba los ríos porque las corrientes de las aguas no suben, bajan. Y sabemos eso, ¿verdad? Porque desde Génesis 2:10 vemos que un río nace, ¿verdad? De Edén y riega el jardín, y de ahí se divide. Miren ahí el Génesis 2:10 dice: del Edén nacía un río que regaba el jardín, y que desde ahí se dividía en 4 ríos menores. Así que nacía un río en Edén y regaba el huerto, pero ese río pues corría. Y como corre, pues uno tiene que suponer, ¿verdad?, que se escurre el agua para abajo. Entonces, Edén es un jardín que está en una loma, está en lo alto. Y en la antigüedad, los antiguos pues construían sus templos religiosos encima de los montes. Ahora bien, tenemos otra pista porque sabemos en el capítulo 3 que verso 8, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Entonces Dios mismo se presenta en el jardín para convivir con el hombre. Entonces ese jardín era un lugar de comunión especial para el hombre y Dios. Eso también nos lleva a la idea que Edén es un templo. Ahora, más adelante en otras partes de la Biblia se pueden ver más indicios. A lo mejor dejo un video más extenso para más adelante para explicar más motivos para pensar que el jardín de Edén es un templo para que el hombre y Dios tengan comunión. Pero ¿qué es lo que pasa? El hombre peca. El pecado entra en el mundo y luego Dios expulsa al hombre de su presencia especial, de esa comunión especial que ellos tenían. En el 3, vamos a ver aquí, 21, dice: Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Y dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Entonces Dios expulsa al hombre del huerto del Edén
En el capítulo 4 vemos el primer asesinato, que el quebranto del pecado ha entrado al mundo, hay tristeza, hay dolor. Y luego desde el 5.1 vemos los descendientes de Adán y cómo la muerte se expande a todo hombre. En el 6.1 al 8 vemos que el pecado se va regando más y más por toda la tierra. Y luego eso es lo que vemos. Se concluye esa parte, ¿verdad? Pero entra la salvación de Dios ya en el capítulo 6 por medio de Noé. Pero en ese contexto vemos que el Dios de Israel está diciendo a Israel: yo soy tu hacedor, yo he hecho todas las cosas. Así que viene siendo una polémica contra los dioses falsos de la nación. Y Génesis 1 pues llega a Israel para decirle: Israel, yo soy el Dios verdadero, sírveme a mí, no a los dioses falsos de las naciones. En esa parte también Dios siembra una semilla. Él da su promesa que va a ir creciendo y aumentando hasta Mateo 1.1, donde vemos que Jesús entra en este mundo. El Hijo de Dios viene a salvar a la humanidad. Bueno, mis hermanos, vamos a ver en el contexto de toda la Biblia que Cristo es el segundo Adán. Adán nos lleva a Cristo. ¿Por qué nos lleva a Cristo? Porque el primer Adán fracasó, pecó y todo el mundo se sumió en el pecado. Todo el mundo se entró en pecado y entró la perdición, entró la muerte. Pero por medio de Cristo, mis hermanos, tenemos un segundo Adán que trae salvación. Y ahora es momento de creer en Cristo Jesús y entrar en la nueva creación de Dios. Entonces Adán nos lleva a Cristo porque el primer Adán fracasa, el primer Adán peca, el primer Adán desobedece y el pecado entra en el mundo por medio de ese Adán. Es lo que vemos en Romanos 5:12 hasta el fin del capítulo. No me acuerdo si es el 21 por ahí. Pero que Cristo es el segundo Adán que ha venido a traer salvación por medio de su obediencia, su acto de obediencia en la cruz, ofreciendo su vida por la humanidad ahí para que el hombre sea salvo. Así que Adán nos lleva a Cristo porque Cristo es el segundo Adán, que al contrario de lo que Adán trajo perdición, Cristo trae salvación. Adán trae condenación, Cristo trae justificación y salvación. Así que Cristo, Adán nos lleva a Cristo. Ahora viendo, ¿verdad? Que Cristo es el segundo Adán, vemos que Cristo trae nueva creación. Que Cristo en Mateo 1.1 dice la Biblia acerca de Cristo que lo que sigue en Mateo es la tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y es lenguaje muy, muy similar a lo que encontramos en Génesis capítulo 5, donde vemos la muerte, ¿verdad? Vemos aquí, esta es la lista en Génesis 5.1, esta es la lista de los descendientes de Adán. Entonces, por medio de Adán entra una creación, pero por medio del pecado de Adán entra el pecado, la muerte, la condenación. Pero mis hermanos, Cristo, señala Mateo 1.1, que trae la nueva creación, trae nueva vida, trae salvación, trae justificación, trae todo lo que el hombre necesita para volverse a una relación con el Dios vivo, con el Padre Celestial. Que Cristo el justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios, y ahora somos una nueva creación en Cristo Jesús. Así que mis hermanos, Adán nos lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque Adán fracasó, pero Cristo obedeció y trae salvación. La promesa vamos a ir viendo a lo largo de la historia cómo Cristo va a cumplir esa promesa de salvación que se da en Génesis 3:15. Si usted me está oyendo y nunca ha creído en Cristo Jesús,
Él es la única solución al problema mayor que usted tiene en su vida, que es una falta de una relación personal con el Dios vivo y verdadero. Por medio de su pecado, por medio de nuestro pecado, nosotros hemos perdido una relación con el Dios vivo. Pero Cristo viene y por medio de su muerte en la cruz nos regresa a nuestro Dios para tener una relación personal con Dios Padre por medio del Dios Hijo que vino a hacerse hombre y morir por nosotros y llevarnos al Padre para tener una relación y una comunión con el Dios vivo de nuevo. El hombre tuvo que salir de Edén porque pecó, pero Cristo Jesús nos lleva de regreso a Dios por medio de su obediencia, por medio de su cruz, su muerte, para que nosotros recibamos el perdón, seamos perdonados y entremos de nuevo en comunión con el Dios verdadero de la Biblia. Espero que eso sea de ayuda y que nosotros todos hoy podamos buscar esa relación por medio de Cristo Jesús con el Padre, con el Dios vivo y verdadero. Que Dios los bendiga. Amén y amén.